día de ayer ya. Ya, muy bien, vamos a continuar con el ejercicio de ayer. Nos faltaba calcular. Ya habíamos encontrado el valor de A. Nos faltaba calcular el ángulo B. Ya, vamos a continuar con este ejercicio. Ya. Aquí ya encontramos el valor de A, que era 10,58, ¿no? Falta encontrar el valor de B, del ángulo B y del ángulo C. Vamos a buscar el ángulo B. Para ello vamos a usar la ley de senos. Ya en lo que habíamos visto anteriormente, la ley de senos decía que era directamente proporcional el lado con el ángulo, ¿no? Digamos, A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B, y eso es igual a C sobre el seno de C, ¿ya? En este caso, en este ejercicio, lo que lo que necesitamos buscar es el, el ángulo, ¿no? Entonces vamos a verlo se puede decir al revés, ¿no? Vamos a buscar primero lo que es el ángulo, o sea, va a estar primero el ángulo, va a estar al revés nuestra fórmula, y cuando necesitemos buscar un lado, va a ser como lo habíamos visto, ¿no? Como lo teníamos en las diapositivas, ya. En este caso, necesitamos encontrar el ángulo B, ¿ya? Y en esta ley, como son igualdades, lo que se hace es usar dos igualdades donde tengamos una incógnita, ¿no? En este caso vamos a usar el seno de A sobre el lado A. Aquí ya conocemos los valores, ¿no? Tenemos el ángulo de A, que es 60, y tenemos el lado A, que ya hemos calculado, ¿no? Y acá vamos a poner el seno de B sobre B. Y B ya tenemos lugar el dato, ¿no? Entonces solamente tenemos una incógnita, ¿ya? A eso me refería. ¿Ya? En la fórmula teníamos acá una igualdad, una igualdad, una igualdad, pero para resolver solamente necesitamos dos, y tenemos que usar la que nos dé, la que solo tenga una incógnita, ¿no? Tenemos que fijarnos qué datos ya tenemos y usar esa, ¿no? Si es que estuviéramos buscando tal vez el lado o el ángulo C, aquí pondríamos el seno de C sobre C, digamos, ¿no? No importa si no está ordenada, a eso quiero llegar. Entonces, es dependiendo del ejercicio, ¿no? Aquí sí está ordenado, ¿no? Está seno de A primero, luego seno de B, ¿ya? Pero podríamos usar la primera con la tercera o la segunda con la tercera, ¿ya? Dependiendo del ejercicio, ¿ya? La idea es solamente tener una incógnita. Y entonces vamos a reemplazar seno de A es 60 grados sobre A, que es 10,58. Seno de B es nuestra incógnita. Y B es 8, ¿no? Ahora vamos a ir despejando
Este 8 está dividiendo, va a pasar a multiplicar, pasaría a este lado así. Queda de esa forma. Ahora solamente cambiamos de lado, ¿no? Toda la ecuación. Y vamos a buscar cuál es el ángulo, perdón, el seno de 60. El seno de 60, ¿cuánto sería? Raíz de 3 sobre 2. Ya, gracias. Raíz de 3 sobre 2. Aquí tenemos 10, ya, aquí tenemos una multiplicación. Podemos simplificar. Este 2 le sacamos la mitad, se queda en 1, y aquí le sacamos la mitad, queda 4. Nos va a quedar 4 raíz de 3 sobre 10,58, ¿no? Ahora debemos despejar el ángulo. Nos va a quedar arco, seno, ya nos quedaría así. Ahora en su calculadora nos fijamos cuánto es el valor. Nos da 40,9075. Ya, ese valor que nos dio podemos transformarlo en grados, ¿no? Ahí en la calculadora hay una tecla donde hay el círculo de grados, luego tenemos una coma y dos comas, ¿no es? Apretamos eso y se nos va a transformar en grados, minutos y segundos. Nos va a quedar 40 grados, 54 minutos, 26,97 segundos, ¿no? Y ese sería el ángulo, ¿ya? Usando calculadora, ¿no? Obviamente, como no vamos a tener calculadora, tendríamos que llegar hasta lo máximo que podamos simplificar, ¿ya? Ya hemos encontrado entonces el ángulo B. Ahora vamos a buscar el ángulo C. Ya tenemos A, B, C, el ángulo A. Acá vamos a encontrar el ángulo B. Y ahora nos falta el ángulo C. Ya, sáquenle una foto para continuar, por favor.
Aquí si nos fijamos cuando buscamos A era igual 10,58 o también era 4 raíz cuadrada de 7, ¿no? Podríamos haberlo anotado así. Y se van a simplificar. Nos va a quedar raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 7, ¿no? Y ahí podríamos racionalizar esa raíz cuadrada de 7 que tenemos en el denominador. Ya, vamos a continuar. Vamos a calcular. Ya, entonces nosotros ya sabemos que la suma de los tres ángulos debe dar 180 grados, ¿no? Entonces lo que necesitamos ahorita es el ángulo. Vamos a pasar a despejar. Vamos a anotar primero los datos que ya tenemos. Va a ser A, que es 60 grados, más B, que ya habíamos calculado que era 40 grados, 40 grados, 54 minutos, 26,97 segundos. Eso más C es igual a 180 grados. Ahora vamos a despejar C. Nos va a quedar 180 menos 60 menos 40 grados, 54 minutos, 26,97 segundos, ¿no? Ahora eso en la calculadora nos quedaría vamos a primero estos de acá, los negativos, 60 grados, vamos a sumarlos, 40 grados, 54 minutos, 26,27 segundos, nos queda 100 grados menos 100 grados, 54 minutos, 26,97 segundos. Y ahora restamos 180 grados menos esos 100 grados.
Me sale 79 grados, 5 horas, 33 minutos y 0,3 segundos. Ya, muchas gracias. Entonces va a salir 79 grados en minutos, ¿ya? 5 minutos, Sí, sí, sí. 33. ¿Cuánto? Punto 03. Ya, Punto 03. punto 03 segundos. Ya, muchas gracias. Entonces aquí ya obtuvimos el ángulo C. Ya. En ese ejercicio ya encontramos las incógnitas, ¿no? Los datos que nos faltaban. ¿Ya? Entonces ahí va a quedar ese ejercicio. Vamos a continuar con unos 2 ejercicios más de trigonometría y ya comenzamos con geometría. ¿Ya? Sáquenle una foto y vamos a continuar, por favor. Ya, estos problemas, vamos a resolver estos 2 problemas. Sáquenle una foto, por favor, anótenlo. Vamos a resolverlo. Y con eso vamos a acabar lo que es trigonometría. Y comenzamos con geometría. Van a disculpar que el práctico todavía no lo he subido, no he tenido tiempo, he estado con bastante trabajo. Yo creo que el día de hoy, hasta la noche ya lo subo. Igual para practicar tenemos ahí en la plataforma los diagnósticos, ¿ya? Así que después de clases van a hacer el de logaritmos el día de hoy y el de trigonometría, ¿ya? Lo van a resolver después de que acaben todas sus clases. Tienen un solo intento en esta ocasión, ¿ya? Y tienen creo que 30 minutos. ¿Ya? De esa forma igual van a practicar. Ya cuando esté el práctico yo les aviso. ¿Ya lo anotaron los problemas? Ya, vamos a continuar. Ya nos dice el ejercicio, nos dice una escalera apoyada contra la pared de un edificio de tal forma que del pie de la escalera al edificio hay 1.2 metros. ¿A qué altura del suelo se encuentra el extremo superior de la escalera? ¿Y cuál es la longitud de la misma si forma un ángulo de 70 grados con el suelo? Dice, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo. Nos dice una escalera está apoyada contra una pared, dice, ¿no? Y vamos a tener la pared. Luego está apoyada, dice, ¿no? Está apoyada. Esta va a ser nuestra escalera. Que esta es nuestra pared. Y después dice que entre el pie de la escalera y el edificio hay una distancia, ¿no? Dice que hay 1.2 metros.
Luego nos dice que calculemos a qué altura del suelo se encuentra el extremo superior. Este extremo, ¿a qué altura está? Este es el suelo. Entonces aquí nos pide la altura. Y luego nos dice cuál es la longitud de la misma si forma un ángulo de 70 grados con el suelo. Ya, nos pide cuánto mide nuestra escalera, ¿no? Va a ser L. Y nos dice que forma un ángulo de 70 grados con el suelo, ¿no? Ya. Así lo tenemos el ejercicio. Esta de aquí es nuestra escalera. Tenemos la pared del edificio, nos pide la altura a la que se encuentra el extremo superior de la escalera. Entonces va a ser aquí, desde el suelo hasta donde se encuentra el extremo superior, altura, y luego nos pide cuánto mide la escalera, ¿no? Podemos fijarnos, aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Forma el ejercicio un triángulo rectángulo, ¿ya? Lo vamos a sacar aquí para verlo mejor, ¿no? Aquí tenemos 70 grados, luego acá tenemos que vale H y aquí vale L, la hipotenusa, y aquí tenemos un dato, ¿no? Que dice 1.2. Ya. Ahora ya lo tenemos, como ya hemos visto los ejercicios, ¿no? Anteriormente. Ya está como, perdón. Ya está como un triángulo rectángulo. Entonces vamos a pasar a ver qué es lo que podemos resolver. ¿Cómo podemos resolver? Tenemos el ángulo aquí 70 grados y el opuesto es H, ¿no? Y L es la hipotenusa. Ya, entonces y tenemos igual como dato 1,2 que sería el cateto adyacente, ¿no? Podríamos usar aquí opuesto sobre adyacente, que eso es igual a Tangente. tangente, ¿no? Ya. Podemos ocuparlo ya que tenemos aquí dos datos y solamente nos quedaría de incógnita la altura, ¿no? Entonces vamos a usar tangente de 70 grados es igual a la altura sobre 1,2, ¿ya? O igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Ahora vamos a comenzar a despejar nuestra altura. Vamos a pasar de aquí que está dividiendo a multiplicar. Y luego lo cambiamos, ¿no? De lado a los términos. Nos queda de esa forma, ¿no? Y ahora vamos a reemplazar. Tenemos aquí altura es igual a 1,2 por la tangente de 70. La tangente de 70 no la tenemos en la tabla, ¿no? Entonces vamos a buscar en la calculadora. 2,74. Ya, 2,74, ¿no? Y ahora eso multiplicamos por 1.2 y nos da 3.29, ¿no? O 3.3, digamos, redondeando. Y aquí es metros, ¿no? Ya tenemos calculada la altura.
Ahora nos falta calcular la longitud de la escalera, ¿no? Ahí lo vemos como L, o también en nuestra hipotenusa. ¿Ya? Anótenlo esto, por favor, sáquenle una foto para que sigamos aquí. Vamos a encontrar la longitud. Vamos a continuar. Ya obtuvimos H, ¿no? Que aquí va a ser 3.3 metros. Ahora nos falta calcular la hipotenusa, ¿no? Podemos calcularla con el coseno, ¿no? Que el coseno es adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Entonces podríamos usar el coseno, ya que tenemos los datos, ¿no? Tenemos el dato de 70, tenemos el dato del ángulo y tenemos el dato de el cateto adyacente. Entonces vamos a usar coseno. Coseno de 70 grados es igual a, y en este caso nuestro cateto adyacente vale 1/2, y nuestra hipotenusa va a ser L. Ahora despejamos L, pasa al otro lado a multiplicar con el coseno de 70, y luego despejando nos va a quedar 1,2 sobre el coseno que está multiplicando, pasa a dividir. ¿Cuánto nos queda ahí? Aquí nos queda 1/2, y coseno de 70, ¿cuánto es? Coseno de 70 es 0.342. Entonces, dividimos 1.2 sobre 0.342 y nos da 3.51 metros. Ya. Entonces, ya obtuvimos la altura a la que se encuentra el extremo superior de la escalera. Esto es lo que nos pedían. Y podemos observar que ese valor es 3,3 metros, ¿no? Y ahorita calculamos cuánto mide la escalera, ¿no? Entonces podemos ver que ya tenemos resuelto el ejercicio, y del ejercicio obtuvimos, ¿no?, un triángulo rectángulo, y como ya sabemos aplicar las funciones, ya podemos resolverlo, ¿no? Entonces anótenlo eso, por favor, y vamos a hacer el último ejercicio de trigonometría para pasar ya a la última unidad.
Ya, el otro ejercicio nos dice, un guardacosta desde un faro observa un barco y determina que se encuentra a 50 grados noreste a una distancia de 8 kilómetros. Luego observa otro barco que se encuentra a 60 grados noroeste a una distancia de 6,2 kilómetros. El alcance de la radio que tienen los barcos es de 10 kilómetros. El guardacosta desea saber si los dos barcos pueden comunicarse entre sí. Ya, vamos a ir anotando Ingeniero, los datos. Sí, ¿hay alguien en la sala de espera? ya, gracias. Ya, entonces vamos a ir anotando según lo que nos dicen, ¿no? Nos habla de noreste y noroeste. Vamos a anotar primero aquí, donde está el norte, donde está el este y el oeste, ¿no? Vamos a anotar acá. Aquí viene el norte, ¿no? Aquí tenemos el sur, y el oeste, y aquí el este. Ya, nos habla de que primero tenemos uno que se encuentra a 50 grados noreste, ¿no? Entonces se va a encontrar a este lado, ¿no? Norte y este, ¿no? Dice NE, ¿no? Nos dice que está a 50 grados. Entonces, aquí va un barco y nos dice que está a 8 kilómetros, ¿no? Entonces aquí va a estar 8 kilómetros y nos dice que está a 50 grados. Luego nos habla de otro barco que se encuentra al noroeste a una distancia de 6,2 kilómetros, ¿no? Entonces, acá tenemos norte y oeste, y en este cuadrante se va a encontrar el otro barco. Dice que está a 6,2 kilómetros, ¿no? Forma un ángulo de 60 grados. Ahora nos pide ver si su radio, si van a poder comunicarse, ¿no? Y dice que la radio tiene un alcance de 10 kilómetros. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los barcos, ¿no? Acá hay uno y acá está el otro. Quiere saber si se pueden comunicar entre sí. Entonces, lo que nos pide es calcular la distancia que existe entre ambos barcos. Entonces, tenemos que calcular esta distancia. ¿Ya? Nos queda de esa forma. Nos pide calcular distancia y podemos ver que tenemos ese gráfico, lo vamos a sacar para verlo como en el primer ejercicio, ¿no? Vamos a sacarlo el gráfico solamente, lo que nos quedó, y luego un triángulo, ¿no? Donde aquí tenemos 50 grados y aquí 60, ¿no? Entonces, el ángulo aquí total va a ser 110 grados, ¿no? Se suman los ángulos. Tenemos aquí 8 kilómetros. Aquí tenemos 6,2 kilómetros. Y nos pide que calculemos la distancia. Aquí vamos a utilizar la ley de cosenos, ¿no? La ley de cosenos nos dice
un lado al cuadrado es igual a los otros lados al cuadrado, ¿no? Nos dice a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos el doble producto de b por c por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces, vamos a verlo acá cómo se vería, ¿no? Con nuestros datos, vamos a tener que distancia al cuadrado va a ser igual a los otros dos catetos, ¿no? 8 al cuadrado, que tenemos allá el dato, más 6.2 al cuadrado, menos el doble producto, ¿no? De ambos, por 8, 6,2, y por el coseno del ángulo opuesto, ¿no? Estamos buscando D y el ángulo opuesto sería 110, ¿no? Ya de esa forma. Ahora lo que nosotros necesitamos es distancia. Acá tenemos distancia al cuadrado. Para ello tenemos que ponerlo entre raíz, ambos términos, raíz cuadrada, ¿no? Entonces nos va a quedar aquí raíz cuadrada y acá raíz cuadrada. De aquí sacamos la D y nos queda raíz cuadrada de 8 más 6.2 al cuadrado menos 2 por 8 por 6,2 por coseno de 110 grados. Ahora vamos a ir resolviendo. Nos va a quedar el cuadrado de 8 es 8 por 8, 64, más 6 al cuadrado. ¿Cuánto sería, por favor? ¿Me ayudan? 38.44. Ya, muchas gracias. Menos. Aquí vamos a multiplicar 2 por 8 por 6.2. 99.2. 99.2. ¿Y el coseno de 110 cuánto es? Negativo 0,34. Ya, muchas gracias. Nos queda de esa manera, ¿no? Entonces vamos a continuar. El coseno de 110 a mí me sale menos 0.342. Ya, está bien. Es válido ambos. La compañera lo redondeó hasta 34, ¿no? Ya, podemos poner más decimales si deseamos. No hay problema. Va a salir más exacto, ¿no? Si usamos más decimales. Y ahora vamos sumando, ¿no? O restando. En este caso tenemos una multiplicación, ¿no? Ya primero sumamos la parte de acá. 64 más 38.44. ¿Cuánto sería? 102.44. 102.44 menos. Ahora esta multiplicación. Menos 33.9264. Ya. Y acá tenemos menos, por menos va a salir más, ¿no? El resultado nos salió negativo, acá teníamos un signo negativo, va a ser positivo ahora, ¿no? 33 punto, ¿cuánto es? 9264. Bien.
Ahora realizamos esa suma. ¿Cuánto nos da? 102.44 más 33.9264. 136.3664. 3664. Ya. Y ahora sacamos la raíz cuadrada de ese valor, ¿ya? $11.6776. 76. Ya. Entonces nos quedó la distancia de 11.67 6.776 kilómetros, ¿no? 11.7 podemos redondearlo, ¿no? Y nos dice que su radio tiene un alcance de 10 kilómetros, ¿no? Entonces ya podemos responder la pregunta, ¿no? Que nos dice si se pueden comunicar entre sí o no. Entonces en este caso va a ser que no se pueden comunicar, ¿no? Porque se encuentran a una distancia de 11.7 kilómetros, ¿ya? Entonces no pueden comunicarse entre sí, ¿no? Y aquí acabaría nuestro ejercicio. Ya si se dan cuenta, en los ejercicios hemos resuelto mediante los triángulos, ¿no? Es cuestión de leer el ejercicio, de ir adaptando, ¿no? Nuestra gráfica y luego ver qué ángulo nos quedó, ¿no? Dependiendo de ello vamos a poder resolver. Cuando es triángulo rectángulo podemos resolver con las funciones, ¿no? Tendríamos que ver qué datos tenemos. Podemos usar seno, coseno, tangente. Y cuando tenemos triángulos oblicuángulos, que son estos los de acá, ya usaríamos lo que son las leyes de senos, las leyes de cosenos, ¿no? Entonces aquí vamos a acabar con la unidad de trigonometría. Sáquenle una foto, por favor, al ejercicio para continuar con la unidad de geometría, ¿no? Dice Ramiro, ¿no se supone que es sin calculadora? Sí, es sin calculadora, solo, como les decía, en el examen tendrían que poner ejercicios que se puedan resolver sin calculadora, ¿no? O resolver hasta la máximo que se pueda simplificar. Pero acá la Exacto, idea, como dice, eso le iba a decir en el sentido de que había, por ejemplo, usted nos mostró una tabla, ¿no? Y yo me la estoy aprendiendo esa tabla en ese orden y no había, digamos, el ángulo de 70 y eso sí, sí o sí es con calculadora. sí, claro. Aquí la idea es que quería mostrarles, ¿no? Cómo son los problemas de aplicación, que el problema se va a convertir en ya sea un triángulo rectángulo o un triángulo oblicuángulo, ¿no? Y ya en el examen tendría que haber, como les dije, esos ángulos notables, ¿no? Los ángulos que hay en la tabla, ¿ya? Pero la idea era esa, ¿no? Que cuando tenemos triángulos rectángulos, resolvemos mediante seno, coseno o tangente. Y ya cuando tenemos los otros triángulos, vamos a resolver mediante la ley de coseno y mediante la ley de seno, ¿no? Vamos a continuar.
Ya vamos a continuar con geometría. Vamos a pasar acá a ver los diferentes conceptos de geometría. Vamos a comenzar con con las rectas. Luego vamos a ver ya lo que es áreas y perímetro. Y estaba viendo unos ejercicios que mandaron así un ingeniero. No sé si ustedes lo tienen en la plataforma, donde hay varios ejercicios de calcular áreas de la figura en las partes sombreadas, ¿no? Entonces eso mañana vamos a ver, ese cálculo de áreas. Ahora vamos a ver lo que es cómo la geometría para buscar la pendiente, buscar la distancia entre dos puntos, todos esos conceptos vamos a ver y vamos a ver unos ejemplos, ¿ya? Mañana ya vamos a resolver algunos de esos ejercicios que han subido en ese banco de preguntas. Y ya mañana acabaríamos, ¿no? Primero vamos a ver qué es el sistema de coordenadas rectangulares, ¿no? El sistema de coordenadas rectangulares está formado por dos rectas perpendiculares que se cortan en un punto cero, al cual llamaremos origen del sistema de coordenadas. A la recta horizontal la llamaremos X y a la vertical Y. Ya habíamos visto en el anterior ejercicio un sistema de coordenadas, ¿no? Vimos para anotar, ¿no? El norte, el sur, el oeste y el este, ¿no? En este caso nos dice que la recta horizontal la llamaremos X y la vertical Y. Ya nos dice la distancia sobre el eje X medidas desde el origen se llaman abscisas y son positivas hacia la derecha y negativas hacia la izquierda. Y las distancias sobre el eje Y medidas desde el origen se llaman ordenadas y son positivas hacia arriba y negativas hacia abajo. Un punto en el plano se representa por XY, la distancia sobre el eje X y el eje Y. ¿Ya? Vamos a ver primero ahorita todo lo que es los conceptos. Acabamos de ver los conceptos y vamos a comenzar con los ejemplos de cada uno de ellos, ¿no? Para que comprendamos, ¿ya? Por favor, sáquenle captura para que lo tengan, ¿no? Para que les sirva tal vez de guía. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Luego tenemos la distancia entre dos puntos, ¿ya? Nos dice si se conoce P1 y P2, la distancia entre estos puntos se puede calcular mediante el teorema de Pitágoras. Ya, acá tenemos P1 y P2, ¿no? Y como habíamos visto en la anterior diapositiva, nos decía que XY, dice, ¿no? Acá. En el plan, un punto en el plano se representa por XY, dice, ¿no? Y aquí tenemos un punto y otro punto, ¿no? Y acá tenemos X1, Y1, X2, Y2. Nos dice que si conocemos esos dos puntos, vamos a poder usar el teorema de Pitágoras, ¿no? Para calcular esa distancia. Aquí podemos verlo en el gráfico. Aquí tenemos el punto P1, aquí tenemos el punto P2, ¿ya? Y la idea de este es calcular la distancia, ¿no? Nos dice que podemos calcularlo mediante Pitágoras, ¿ya? Nos va a quedar de esta forma, y aquí ya nos quedaría reemplazar, ¿no? Nuestros datos. ¿Cuánto vale P2? ¿Cuánto vale P1? Aquí lo anotamos, ¿no? Vamos resolviendo, ¿ya? ¿Por qué esta fórmula? Porque acá tenemos los puntos, ¿no? Está nuestra recta. Y aquí para calcular la distancia, vamos a decir que es esta distancia. Aquí tenemos X2 y X1, ¿no? Para esa distancia se calcula X2 menos X1, ¿no? Y del otro lado, aquí tenemos Y1 y Y2. Para calcular esa distancia tenemos Y2 menos Y1, ¿no? Y aquí podemos verlo mediante Pitágoras. Vamos a verlo más claro con el ejemplo, luego que acabemos todos los conceptos. Ya, sáquenle una captura para continuar, por favor.
Luego tenemos punto de división. Dice, si R es la relación que divide el segmento de P1 a P2, el punto P es el punto de división del segmento, ¿ya? Aquí vamos a ver cuánto mide o cuál es el punto medio entre dos puntos, ¿no? Vamos a encontrar el punto medio de la recta, ¿ya? Luego tenemos inclinación y pendiente de una recta. Nos dice, la inclinación de una recta es el menor de los ángulos de forma que se mide X positivo y se mide desde eje hacia la recta L. La inclinación será positiva cuando el ángulo se mide en el sentido contrario a las agujas del cambio, y en otro caso será negativa. La pendiente de la recta L es la tangente del ángulo de inclinación. Entonces tenemos que la pendiente va a ser igual a la tangente del ángulo, ¿no? Siendo, Profe, se la escucha muy lejos. ya, gracias. Entonces, la pendiente nos dice que es la tangente del ángulo, ¿no? Siendo el ángulo a la inclinación y m la pendiente. Luego tenemos que pendiente es igual a tangente del ángulo o y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿no? ¿Ya? Luego nos dice que si las dos rectas son paralelas, L1 y L2, sus pendientes son iguales, M1 y M2. M1 es igual a M2. Y si tenemos dos rectas que son perpendiculares, existirá la siguiente relación entre sus pendientes, ¿no? Tendríamos que la pendiente 1 es igual a menos 1 sobre la pendiente 2. Ya, anótenlo por favor. Sáquenle una captura. Entonces la fórmula para calcular la pendiente será la que tenemos acá, ¿no? Luego tenemos la línea recta. Es la recta que determina si se conocen dos puntos de ella o un punto y su pendiente, ¿ya? Analíticamente está representada por una ecuación lineal de primer grado en dos variables y estas pueden tener varias formas. Vamos a ver aquí las diferentes formas. Nos dice, la primera forma nos dice, si se conoce la pendiente M y la ordenada B, la ordenada B se refiere al valor de Y, ¿ya? Cuando la abscisa es 0 o cuando X es 0. Aquí tenemos esa fórmula, ¿ya? Para esa forma, nos dice que tenemos varias formas. Entonces esta sería la primera, ¿ya? Sáquenle una captura. Nos dice que podemos trazar una recta si conocemos dos puntos o si conocemos un punto y su pendiente, ¿ya? Y aquí tenemos la primera forma. Luego tenemos B. La segunda forma nos dice que si se conoce la pendiente M y el punto y un punto, ¿no? Acá tenemos en este caso P1. Y acá tenemos su fórmula, ¿no? Tenemos Y es igual, perdón, Y menos Y1 es igual a la pendiente por X menos X1, ¿no? Y ya despejando la Y, nos queda que es igual a la pendiente por X menos X1 más Y1. Acá tenemos el tercer caso, cuando se conocen dos puntos, ¿no? Conocemos
P1 y P2 de la recta. Y vamos a calcular mediante la fórmula. Y acá ya la tenemos despejada la fórmula. La anotan, por favor. Aquí es Y2, Y1, ¿ya? Son subíndices. Aquí lo mismo, ¿no? X2, X1. Así como acá. Son subíndices, ¿ya? Y luego tenemos que una recta puede estar representada por la ecuación lineal AX más BY más C igual a 0. Donde la pendiente es menos A sobre B y la ordenada en el origen es menos C sobre B. ¿Ya? Anoten esa más. Son las 4 formas en las que podemos sacar una recta dependiendo de los datos que obtengamos, ¿no? Dependiendo de los datos que tengamos. Ahora vamos a pasar a verlo en ejemplos. Y nos falta ángulo entre dos rectas. Nos dice sea alfa el ángulo medido desde L1 a L2 en el sentido contrario de las agujas del reloj. Tenemos tangente de alfa es igual a m, la pendiente 2 menos la pendiente 1 sobre 1 más la pendiente 2 por la pendiente 1, ¿no? Y ya despejando tenemos el arco tangente, ¿no? De ese valor, donde M1 nos dice que es igual a la tangente del ángulo 1, acá de la pendiente, es la pendiente de la recta L1, y aquí sería la pendiente de la recta L2, ¿ya? Aquí está mal. Aquí sería de la recta L2, ¿no? Ya, entonces anotamos eso más, y vamos a pasar a ver los ejemplos, y ya mañana vemos el tema de áreas. Primero quería que anotemos los ejemplos, ¿ya? Para que vamos a pasar a resolverlo. Ya, aquí tenemos los ejemplos de todos esos conceptos que hemos visto, ¿ya? Sáquenle una captura para que lo tengan, y acá vamos a resolverlo en la pizarra. Ya. ¿Podemos ir haciéndolo? Claro, pueden ir haciéndolo. Ya, primero nos dice el de distancia entre dos puntos, ¿no? Nos dice hallar la distancia entre los puntos P1 y P2. Ya, aquí nos dan los puntos. Nos da, nos da los puntos P1, que son 1,2, P2, 5,5, ¿no? Ya, aquí vamos a tener en P1
Este va a ser X1, este va a ser Y1, aquí va a ser X2, Y2, ¿no? Ahora vamos a verificarlo. Vamos a... Aquí tenemos nuestra... Nos dice, acá vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 2, ya. El primer punto nos dice 1 en X, ¿no? Y en Y nos dice 2. Entonces vamos a ir hasta, este va a ser nuestro punto de 1, ¿no? Luego tenemos el P2 que nos dice que en X es 5 y en Y es 5, ¿no? Entonces vamos a ir hasta Y5, ¿no? Y acá va a estar nuestro punto 2. Esta de aquí sería nuestra recta. Y lo que nos pide es calcular la distancia, ¿no? Entonces vamos a usar Pitágoras, ¿no? Y usando Pitágoras nos queda, aquí tenemos un triángulo igual, ¿no? Aquí va a ser la distancia de x2 menos x1, y aquí va a ser de y2 menos y1, ¿no? Y Pitágoras es de esta forma, ¿no? Es la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? Aquí tenemos nuestros catetos, ¿no? Y despejando la D, tenemos que hacer sacarle la raíz cuadrada. Vamos a sacarle la raíz cuadrada a ambos términos. Nos va a quedar aquí D es igual a la raíz cuadrada de ya, así lo tenemos en la diapositiva, ¿no? Y ahora pasamos a reemplazar nuestros datos, ¿no? Nos dice x2 menos x1, en este caso x2 es 5 y x1 es 1, ¿no? Al cuadrado nos dice y2 menos y1. Aquí tenemos que y2 es 5 menos y1 que es 2. Todo eso al cuadrado, ¿no? 5 menos 1 es 4, que es elevado al cuadrado, más 5 menos 2, que es 3, que es elevado al cuadrado. Luego, aquí tenemos 4 al cuadrado, que es 16, más 3 al cuadrado, que es 9. Después, 16 más 9 es 25, y sacamos raíz cuadrada de 25, y nos queda que la distancia entre esos dos puntos es 5. ¿Ya? Ese sería el primer ejemplo. Sí, es 5, ¿no? Ya lo sacó un compañero. Le sacamos captura y continuamos con el siguiente, por favor.
Nos dice hallar las coordenadas de los puntos P que divide al segmento que une los puntos P1 y P2, dice, en la relación R que es igual a 2/3, ¿no? Entonces aquí nos dice que encontremos el punto P y nos da el punto 1, que es 1,8, el punto 2, que es 6, menos 2, y nos da una relación, dice, ¿no? Que es 2/3. Para resolver este tipo de ejercicios, vamos a usar esta fórmula, ¿ya? Para X tenemos esta sería la fórmula para X. Para Y tenemos esa sería la fórmula que vamos a utilizar. Vamos a graficar aquí nuestros puntos que tenemos, P1 y P2. Y tendríamos ya, el punto 1 nos dice que en X es 1 y en Y es 8, ¿no? Entonces vamos hasta aquí. Este sería nuestro punto 1, ¿no? Y el punto 2 nos dice en X6 y en Y menos 2, ¿no? Aquí tendríamos 1 y menos 2, ¿no? En X tenemos 6 y en Y menos 2, entonces bajamos hasta aquí y aquí estaría nuestro punto, ¿no? Punto 2. Entonces graficamos aquí nuestra recta y nos pide que encontremos el punto XY, ¿no? Que va a ser el que divida esa recta, ¿no? Ya son las 10, entonces vamos a quedar aquí. Lo resuelven ya los que puedan y ya mañana lo vemos de forma más rápida para que podamos ver lo que son las áreas ya que en ese banco de preguntas vi que hay varios ejercicios de áreas, de calcular áreas sombreadas, ¿ya? Igual vi de pendientes y igual de calcular así la longitud entre dos puntos, ¿ya? Mañana vamos a continuar entonces, chicos, nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Oye, Hasta luego, Litzen.